En el corazón de una ciudad olvidada por el tiempo, donde las farolas apenas se atreven a parpadear, y las sombras se alargan como dedos huesudos, se yergue una estructura que desafía el paso de los años. Lo llaman el Teatro Gran Mimesis. Su fachada, adornada con gárgolas que parecen llorar lágrimas de polvo y musgo, ha sido testigo de incontables noches de aplausos, y según cuentan las leyendas más oscuras, de silencios perpetuos. La gente del lugar evita pasar por su puerta principal después del anochecer. Dicen que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar el eco de risas que se congelan en el aire, un sonido que no pertenece a este mundo. El terciopelo rojo de las butacas está gastado, casi descolorido, como si hubiese absorbido el sudor frío de generaciones de espectadores atemorizados. El aire es espeso, cargado con el olor a madera vieja, a polvo acumulado durante décadas y a algo más. Algo metálico y dulce, como la sangre seca. Las leyendas urbanas que lo rodean son numerosas y escalofriantes. Se habla de un director de escena que desapareció sin dejar rastro. Los espejos de los camerinos a veces devuelven reflejos que no son los tuyos, figuras fugaces que se desvanecen en el rabillo del ojo. La noche del 20 de septiembre de 2025 no era una noche cualquiera. Después de décadas de silencio y abandono, las puertas del Teatro Gran Mimesis se abrieron una vez más. Un enigmático mecenas cuya identidad nadie conocía había financiado una única y exclusiva función de medianoche. La invitación, impresa en un papel amarillento que olía a incienso y a tierra húmeda, prometía una experiencia inmersiva sin precedentes. La obra se titulaba La Comedia de las Almas Perdidas, una pieza experimental que exploraría los límites entre la realidad y la pesadilla. La promesa atrajo a una multitud selecta: críticos de arte, bohemios, curiosos con sed de emociones fuertes. Los actores, un grupo joven y ambicioso reclutado de diversas academias de arte dramático, llegaron con una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabían que el director les había impuesto una única condición. Durante toda la función, debían usar las antiguas máscaras encontradas en el sótano del teatro. El público comenzó a llenar el auditorio. Eran alrededor de 100 personas, vestidas con sus mejores galas. Nadie notó que, una vez que el último espectador entró, las pesadas puertas de roble del teatro se cerraron con un golpe sordo y definitivo, como la tapa de un ataúd. Las máscaras eran el centro de todo. Había 4 diseños principales, cada uno más perturbador que el anterior. La sonrisa eterna, porcelana blanca, una sonrisa tan amplia que se curvaba hasta casi tocar los ojos. Las comisuras de los labios estaban pintadas de un rojo brillante. Luego estaba el llanto silencioso. Esta máscara tallada en madera de sauce pálido no tenía boca, solo 2 cuencas oculares de las que parecían haber brotado lágrimas de resina negra. La tercera era la furia ciega. Hecha de arcilla cocida y pintada de un rojo terroso, tenía el ceño fruncido en una expresión de ira pura. Finalmente, estaba la más temida de todas. El pavor innombrable. Apenas tenía rasgos definidos, una superficie lisa y pálida, casi sin forma. Su simpleza era su mayor horror. No representaba una emoción concreta, sino la ausencia de toda emoción, el vacío absoluto. Tras el telón, los actores se colocaban las máscaras. Eran pesadas y frías al tacto, y olían a moho y a algo más, un olor vagamente orgánico. Al ajustárselas a sus rostros, sintieron una extraña sensación, como si la madera y la arcilla se adhirieran a su piel de una forma antinatural. La función estaba a punto de comenzar, y el verdadero espectáculo de horror apenas iniciaba su primer acto. Cuando el pesado telón carmesí finalmente se alzó, lo hizo en un silencio sepulcral. El escenario estaba bañado en una luz pálida y enfermiza, revelando a los actores inmóviles en sus posiciones. Las máscaras bajo los focos parecían tener vida propia. La sonrisa de la sonrisa eterna parecía ensancharse aún más. Pero entonces, los movimientos de los actores comenzaron a ser extraños, espasmódicos, como si fueran marionetas controladas por hilos invisibles. El guión de la comedia de las almas perdidas fue olvidado. Los actores no recitaban sus líneas. En su lugar, emitían sonidos guturales que parecían emanar directamente de las máscaras. La confusión inicial del público se transformó lentamente en una inquietud creciente. Esto no era actuación. Era demasiado visceral, demasiado real. Uno de los actores que llevaba la máscara de la furia ciega se detuvo en el centro del escenario. Lentamente,
Giró su cabeza hacia el público. A través de las rendijas de la máscara, sus ojos brillaban con una luz rojiza y antinatural. De repente, lanzó un rugido ensordecedor, un sonido bestial que no pertenecía a una garganta humana, y se golpeó el pecho con una fuerza brutal. El público dio un respingo colectivo. El pánico estalló como una enfermedad contagiosa. Al darse cuenta de que los actores estaban realmente atrapados y sufriendo, varios miembros del público se levantaron de sus asientos y corrieron hacia las salidas. Empujaron las pesadas puertas de roble, pero éstas no cedieron. Estaban cerradas herméticamente, como si estuvieran selladas desde fuera con acero fundido. Estaban atrapados. En el escenario la transformación de los actores se completó. Sus cuerpos se contorsionaban en ángulos imposibles. Sus movimientos ya no eran humanos. Los que llevaban la sonrisa eterna correteaban por el escenario a cuatro patas con la cabeza girada hacia arriba, sus risas maníacas resonando como el chillido de hienas. El primer acto de violencia fue rápido y brutal. Uno de los actores poseídos por la furia ciega saltó del escenario con una agilidad sobrenatural. La criatura avanzó hacia el crítico de teatro que había protestado antes. El hombre que aún estaba de pie, paralizado por el miedo. Con un movimiento borroso, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. La criatura enmascarada lo sostuvo en el aire por un momento, antes de arrojarlo con una fuerza descomunal contra una de las columnas de mármol del auditorio. La desesperación tiene un sonido particular, una sinfonía de gritos agudos, súplicas ahogadas y el llanto crudo del miedo más puro. La gente, que minutos antes comentaba con aire de superioridad la puesta en escena, ahora se arrastraba por el suelo, intentando esconderse debajo de las butacas. Pero la oscuridad no ofrecía protección. Las figuras enmascaradas se movían con una visión antinatural. Una mujer joven, que había venido a la función con su pareja, se encontró separada de él en medio del caos. Lo vio a unos metros de distancia, acorralado por una de las criaturas, con la máscara del llanto silencioso. El ser no lo atacaba físicamente. Simplemente se paró frente a él, con la cabeza inclinada. El hombre miró fijamente los surcos de lágrimas negras de la máscara, y su rostro se contrajo en una mueca de pura angustia. Cayó de rodillas, agarrándose el pecho. Los seres con la máscara de la sonrisa eterna no atacaban directamente. Se acercaban a sus presas, rodeándolas, susurrando bromas sin sentido con voces chillonas, mientras sus risas incesantes taladraban la mente. Llevaban a la gente al borde de la locura, hasta que sus propias mentes se quebraban. En medio de la carnicería, un pequeño grupo de personas logró encontrar una puerta de servicio cerca de los baños. Estaba vieja y oxidada, pero parecía ser su única esperanza. Pero la puerta permaneció cerrada. El clímax de la locura se trasladó de nuevo al escenario. Las criaturas enmascaradas comenzaron a arrastrar a los supervivientes, uno por uno, hacia las tablas. Pronto, el escenario, que antes había sido un espacio de arte, se convirtió en un altar grotesco. Bajo la luz enfermiza, los últimos miembros del público fueron obligados a arrodillarse, formando un semicírculo frente a una figura que llevaba la máscara del pavor innombrable. Lentamente, de una forma que desafiaba la anatomía humana, el ser comenzó a quitarse la máscara. No la desató. Sus dedos se hundieron en la superficie pálida y lisa. Se escuchó un sonido húmedo, el sonido de la piel desgarrándose, de tendones y músculos separándose del hueso. No era una máscara lo que se quitaba. Era su propio rostro. Lo que reveló debajo era un vacío arremolinado, una ausencia de materia que parecía absorber la luz y el sonido. El terror que emanaba de esa visión fue tan absoluto, tan primordial, que la mente simplemente no podía procesarlo. Varios de los supervivientes se desplomaron. La criatura sin rostro levantó una mano y señaló hacia la audiencia restante. Las otras figuras enmascaradas entendieron la orden. Se abalanzaron sobre los supervivientes restantes, pero no los mataron, no de inmediato. El teatro exigía nuevas máscaras, máscaras frescas hechas de carne y dolor. Al amanecer, una extraña calma descendió sobre el teatro. El pesado telón carmesí, manchado con algo oscuro y espeso, bajó lentamente, ocultando la macabra escena. Las puertas de roble macizo, selladas toda la noche, se abrieron con un suave crujido.
El primer rayo de sol penetró en el vestíbulo, iluminando un silencio absoluto y un vacío desolador. No había rastro de la lucha, ni de los cuerpos, ni de la sangre. El teatro estaba impecable, limpio, como si nada hubiera ocurrido. Solo el olor persistente a ozono y a miedo permanecía en el aire. Nadie volvió a saber nada de los asistentes a la función de medianoche. Desaparecieron de la faz de la tierra. Sus familias los buscaron. La policía investigó, pero no se encontró ni una sola pista. El Teatro Gran Mimesis volvió a su estado de abandono, silencioso y vigilante. Los rumores se convirtieron en la leyenda más oscura de la ciudad. Una historia de advertencia susurrada en voz baja. Una historia sobre un teatro que presenta obras de terror, que las crea, que las vive, que las consume. Hoy es 20 de septiembre de 2025. O quizás no. El tiempo parece haberse detenido en ese lugar. El Teatro Gran Mimesis sigue en pie, una silueta oscura contra el cielo de la ciudad. La mayoría de la gente pasa de largo, acelerando el paso, sintiendo un escalofrío inexplicable sin saber por qué. Pero de vez en cuando, alguien se detiene. Un alma curiosa, un buscador de emociones, un escéptico que se ríe de las viejas leyendas. Y a veces, muy de vez en cuando, encuentran algo en el suelo, justo delante de la entrada principal. Es una invitación, impresa en un papel amarillento que huele a incienso y a tierra húmeda. Promete una experiencia única, una función especial. La obra, por supuesto, es La Comedia de las Almas Perdidas. No hay fecha en la invitación, simplemente dice, esta noche, a medianoche. La leyenda no ha terminado, simplemente está en un intermedio, esperando a su próximo público. Porque el telón del Gran Mimesis nunca cae del todo. Siempre está esperando levantarse para una nueva función. ¿Y las máscaras? Las máscaras siempre tienen hambre. Esperan pacientemente en la oscuridad, soñando con el calor de un nuevo rostro, con el sonido de nuevos gritos. Buenas noches y dulces sueños.